Un placer estar nuevamente con ustedes para llevarles las informaciones más destacadas a través de ULA Informa. Iniciamos de inmediato presentándole los titulares de las noticias más resaltantes en el contexto regional. La marcha que realizaron por los presos políticos en la ciudad de Mérida, el balance de los detenidos en el estado por parte del Foro Penal Venezolano y también las actividades organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática para este fin de semana y el plan de contingencia organizado por el Hospital Universitario de los Andes ante las manifestaciones pacíficas que se han venido desarrollando. Estudiantes de la Universidad de los Andes marcharon para exigir la libertad de los presos políticos de Venezuela, en especial de los merideños y quienes se encuentran detenidos en este estado. Hoy en su mayoría se encuentran en Venezuela detenidos, privados de libertad, injustamente donde un gobierno nacional intenta inculparlos para poder salir o solapar este tipo de situaciones irregulares que se suscitaron en el pasado, donde podemos observar que aquí en nuestro estado de Mérida se encuentra el compañero Steven, que tiene más de un mes que sus familiares no lo pueden ver, donde se le ha coartado el derecho a que sus familiares puedan acceder a tener más comunicación con él. Indican que se debe dar mejores condiciones para los presos políticos mientras son puestos en libertad. Expresan que seguirán movilizados hasta que estas personas estén en las calles de nuevo. Un gobierno nacional, nuevamente lo tenemos que decir, intenta culpar a todos los estudiantes, intenta criminalizar las protestas estudiantiles, intenta criminalizar las protestas de las personas que discrepan de un pensamiento único del gobierno, y por eso nosotros de igual manera vamos a continuar movilizados. Hemos sacado una agenda del movimiento estudiantil con la Mesa de la Unidad Democrática, donde estamos invitando no solamente a la colectividad merideña, sino a todos nuestros estudiantes a que se sumen a participar. No se preste para seguir al lado de esos grupos colectivos que el día lunes fueron los que ocasionaron la violencia aquí en Mérida. Y no como lo pretendió decir Alexis Ramírez y lo pretendió decir Tarek William Saab, que fueron terroristas del lado de nosotros. Ustedes saben quiénes son. Nadie que ustedes saben quiénes son esos grupos. Ustedes los tienen identificados. No sean más cómplices de ellos. No se pongan del lado de ellos, sino del lado del pueblo. Y ustedes no sean más cómplices de todas esas torturas que han sufrido los compañeros que están allá presos. Ustedes son pueblo y como pueblo únanse a nosotros y luchen. Son solidarios con todos los perseguidos políticos que tienen. Además piden que esta acción que adelanta el gobierno cese cuanto antes. En rueda de prensa, el Foro Penal Capítulo Mérida informó sobre los casos que asisten por las manifestaciones y por los abusos policiales. Esta ONG de carácter nacional afirma que en el Estado existen los presos políticos, los cuales fueron detenidos en Tobar. El Foro Penal Capítulo Mérida es parte del Foro Penal Venezolano y su función es defender a venezolanos que han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos por parte de funcionarios del Estado. Y en ese sentido, un equipo de abogados merideños asisten jurídicamente de manera gratuita a quienes resultaron detenidos en las manifestaciones del 4, 19 y 24 de abril de 2017 en la entidad y cuyas detenciones fueron de forma arbitraria. Judicializadas, solamente judicializadas en el estado Mérida, tenemos conocimiento de 42 personas que han sido puestas a la orden de los tribunales penales. De estos 42 ciudadanos que han sido detenidos, el Foro Penal Venezolano ha asistido a 34 de ellos, a ciudadanos de estos, en términos generales, de estos más de 40 y estos 34, entre adolescentes y jóvenes adultos. Informan que de los 34 defendidos por el Foro Penal Venezolano Capítulo Mérida, 22 son jóvenes adultos y 12 son adolescentes. De ellos, 32 han quedado en libertad. El estatus: tenemos 14 con suspensión condicional del proceso, 13 con medidas cautelares, 6 con presentación, 1 con vigilancia de sus padres, que es un adolescente, 6 con fianza, también adolescente, 5 con libertad plena, ¿verdad? Y como les decía, 6 privados de libertad. Los detenidos, los ciudadanos detenidos por salir a protestar, a manifestar desde el 4 de abril, que inician las manifestaciones en todo el país y también en Mérida, no solamente son de la ciudad de Mérida, son de El Vigía, del municipio Antonio Pinto Salinas, es decir, de Santa Cruz de Mora, de Tobar, de Ejido y por supuesto de la ciudad de Mérida.
El Foro Penal Venezolano Capítulo Mérida habla de 2 presos políticos en Tovar, así como registran denuncias por abuso de autoridad, las cuales para esta ONG tienen particular atención. De las personas que nosotros hemos defendido, hemos registrado a 20 ciudadanos que han sido abusados por parte de algunos funcionarios policiales y han sido agredidos, han sido violentados física y psicológicamente por parte de algunos funcionarios policiales. De estas 20 personas, 12 de las personas que han sido maltratadas son adolescentes, como ellos han sido golpeados, y de ellos se deja constancia en el acta del tribunal cuando se desarrolla la audiencia. Casi todos estos casos han sido denunciados por nosotros allí mismo, en esa misma audiencia. Entre otras cosas, nosotros hemos pedido al tribunal que se remitan las actuaciones y la declaración de las personas torturadas a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a los efectos de que esta a su vez lo remita a la Fiscalía de Derechos Fundamentales. El caso más emblemático que nosotros tenemos es el caso de Tovar, de donde provienen los 2 presos políticos. Allí se detuvieron a 5 personas, 3 adolescentes y 2 adultos. Los 2 adultos quedaron privados de libertad, pero a los adolescentes lo presentan exactamente con la misma acta policial y con la misma relación de los hechos que a los adultos. Entonces, a los adolescentes, el tribunal son 2 audiencias distintas, porque a los adolescentes los trata un tribunal de adolescentes y a los adultos un tribunal ordinario. 2 audiencias distintos, pero con la misma acta, con el mismo procedimiento. A los adolescentes le dan libertad plena, es decir, no cometieron ningún delito, no se les pudo vincular con los hechos, ¿verdad? Mientras que a los 2 adultos los dejan privados de su libertad. Narci Delgado, ULE Informa. Familiares de Steven García San, recluido en la sede del 6CPC desde enero del año pasado, exigieron información de su estado, ya que tienen un mes sin acceso a la visita de este joven, considerado como uno de los presos políticos de Mérida. Me le imputan por un homicidio que él no cometió, porque cuando en la guarimba del 2014, de una señora de nacionalidad chilena, a la señora la matan mucho más allá a donde él estaba trabajando. Cuando se suceden los hechos, él estaba trabajando de vigilante. Entonces lo señalan, me lo buscan, lo mandan a matar, de hecho me lo mandan a desaparecer. Vulgarmente, ¿por qué no me lo explotaron? Cosa, Diosdado Cabello me lo sacó por la televisión diciendo que él recibía dinero de Leopoldo López, cuando mi hijo nunca ha recibido dinero de ese señor. Señala la madre de este joven detenido desde el 24 de enero de 2016 que hasta ahora las pruebas demuestran la inocencia de su hijo. Destaca que se trata de una retaliación política hacia la oposición y es por eso que lo implican al no tener a quien más culpar. Cuando ya el primer testigo dijo que no se encontraron indicio incriminatorio, dicho por el mismo juez. Entonces lo que yo quiero es libertad para mi hijo, porque de hecho no somos de aquí, yo soy de los Valles del Tuy, ya tengo un año aquí, tanto lo tiene mi hijo también. Y lo que pide es justicia y que de verdad, que busquen al verdadero asesino, porque está suelto. Este joven trabajaba como vigilante en Residencias El Rodeo. Fue culpado, dado que el incidente en el que perdió la vida la ciudadana chilena ocurrió a más de 2 cuadras del lugar. Esperamos pues que todo siga con normalidad. Steven estuvo en un momento enfermo porque presentó una afección en su piel, pero ya va más de un mes que su mamá no ha podido verlo. Y ni nosotros tampoco como abogados. Ya me participó el director del 6CPC que él mismo, se dará la visita la próxima semana y de acuerdo a cómo se esté desenvolviendo la vida en la ciudad. La Mesa de la Unidad Democrática invita a las actividades que desarrollarán este fin de semana, en especial para la marcha denominada La Toma de Venezuela, que han programado para el lunes 1 de mayo.
Mañana vamos a el Glorias Patrias a llevar cruces por aquellos caídos, aquellos heridos que han sido víctimas de la represión de los cuerpos policiales. De igual manera, el domingo vamos a hacer una misa en la Cardenal Quintero, vamos a hacer una gran asamblea en Campo Claro y el lunes, que por ser fecha del Día del Trabajador, vamos a movilizar toda Mérida. Vamos a tener 3 puntos, uno en la Plaza de Milla, uno en la Plaza Glorias Patria y otro en la Plaza de Humboldt, en la urbanización Humboldt. Refiere que será otra expresión de los merideños que saldrán este lunes a la calle para hacer ver al gobierno la necesidad de un cambio en la conducción de la nación. Es por ello que dan a conocer los detalles de esta movilización. El punto de la Humboldt va a tener agrupado todas las urbanizaciones, la parroquia Osuna Rodríguez, la parroquia Juan Rodríguez Ares, la parroquia Lazo de la Vega. El punto de Gloria Patria, la parroquia Jacinto Plaza, la parroquia El Llano y la parroquia Domingo Peña. Y la Plaza de Milla va a tener los puntos de parroquia Espinetti Dine, de la parroquia El Sagrario, de la parroquia Arias Bajo, Arias Alto, todas estas parroquias, de manera que hagamos una marcha mucho más grande que la del 19 de abril, para que el gobierno entienda que el pueblo está en la calle de manera pacífica, de manera cívica, pero exigiendo con contundencia un cambio ya de gobierno, un cambio que estamos esperando todos los venezolanos. Estamos pidiendo que se abra un canal humanitario, estamos pidiendo que se liberen a los presos políticos, estamos pidiendo que haya un cronograma de elecciones generales lo más pronto posible para salir de la crisis de la mejor manera. Destaca que las acciones que programan están apegadas a la Constitución y llaman a mantener la paz en estas movilizaciones. Para poder brindar atención a las emergencias presentadas por los hechos de violencia registrados en los últimos días en la ciudad, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes ha establecido un plan de contingencia. Así lo informó el director del principal centro asistencial de la región, José Ángel Ferrer. En rueda de prensa, el director del IH-ULA ofreció detalles del trabajo que han venido realizando en el principal centro de salud del Estado desde el pasado 11 de abril. Asimismo, enfatizó el efectuado el 24 de abril a propósito de los hechos de violencia registrados en Mérida ese día. Una situación bien difícil que se presentó en nuestra institución, no solamente en la institución, sino a nivel de toda la ciudad del pueblo merideño. Atendimos 14 heridos, los cuales esos 14 heridos fallecieron 2 por heridas de arma de fuego a nivel de cráneo, ¿verdad? Y bueno, se les prestó todo el apoyo, pero lamentablemente estos compañeros y estos camaradas cayeron en esta situación, ¿verdad? Nosotros como institución pública de salud y Hospital Universitario de los Andes no avalamos este tipo de violencia. Además informó sobre el estado de salud de los heridos del 24 de abril de 2017, entre ellos el de Daniel Infante. El día de hoy se sustrajo una herida de bala de un paciente que la tenía alojada a nivel intercostal izquierdo, ya fue sustraída la bala, y tenemos al paciente y amigo, hermano Daniel Infante, trabajador del trolebús de Mérida, el cual fue intervenido quirúrgicamente para sustraer proyectil de bala alojado a nivel parietal, ¿verdad? Este paciente en los momentos actuales en postoperatorio de craneotomía, esperamos que disminuya su edema, tiene un Glasgow clínico de 6 puntos, se ha mantenido su frecuencia cardíaca normal, su actividad cardíaca normal. Tenemos mucha fe de que Daniel Infante se va a recuperar de todo esto. Igualmente el paciente Javier Uzcategui, también herido por arma de fuego en muslo derecho. Este paciente será resuelto quirúrgicamente en otro centro asistencial como es el Hospital del Vigía, ya que el Hospital del Vigía posee arco en C, pues en apoyo a nuestra institución lo vamos a trasladar el día de hoy, o se está trasladando para ser operado en el Vigía. Igualmente, la paciente Hernández Ortega Yulesca, con una herida por arma de fuego a nivel de mama derecha, también va a ser resuelta posiblemente el día de hoy, y la sustracción de ese proyectil. Estamos trabajando en conjunto con el 6CPC, quienes al tener los proyectiles establecerán las responsabilidades necesarias. Por otra parte, destacó que el principal centro de salud del Estado ha realizado desde el 11 de abril y hasta el 26 del presente mes 302 intervenciones quirúrgicas, 120 partos y 95 cesáreas. Al tiempo, acotó la dotación de la que fue objeto de manos del Gobierno Nacional. Estamos recibiendo en este momento un equipamiento por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud de 40 camas clínicas de adultos y 12 camas clínicas pediátricas, con sus colchones, con su mesa de noche y con 8 monitores que vienen a fortalecer trauma shock,
la unidad coronaria y las unidades de cuidados intensivos de nuestra institución. Todo esto por una inversión de 170 millones de bolívares por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El director del IH ULA dejó claro el déficit de medicamentos que existe. Narci Delgado, ULA Informa. De los 5 científicos venezolanos ganadores del premio Lorenzo Mendoza Fleury en su 18ª edición, 2 son investigadores de la Universidad de los Andes. El profesor Pedro Rada, de la Facultad de Medicina, es uno de ellos. Nuestro equipo de prensa conversó con este científico merideño que trabaja en 2 líneas de investigación. Una de ellas es la adicción al azúcar. El profesor Pedro Rada, médico con especialidad en neurología, es docente de la Facultad de Medicina, adscrito al Departamento de Fisiología. Considera que obtener el premio Lorenzo Mendoza Fleury es un reconocimiento a tantos años de investigación, siempre pensando en la salud de sus pacientes. El trabajo mío ha sido en 2 líneas de investigación, ¿no? Una ha sido en la básica, ha ido centrada hacia la adicción, adicciones a las drogas y conducta alimentaria. Después juntamos esas 2 líneas en algo que es la adicción al azúcar, adicción a las comidas, ¿no? En un mundo donde no es el nuestro en este país ahorita, pero en los países del norte la obesidad, y en nuestro país hasta hace unos años la obesidad era uno de los problemas principales, ¿no? Entonces, ver la obesidad como un elemento más allá de simplemente sobrecomer o malnutrición, pues también era importante ver si había algún fenómeno que pudiera estar implicado como tipo de adicción a las drogas, ¿no? Entonces hicimos ese vínculo. La adicción a las drogas y la conducta del individuo por el consumo de azúcar es de particular importancia para este investigador ulandino, quien comenzó sus estudios sobre este tema a partir de la incógnita: ¿pudiera ser alguna conducta natural, como comer, adictiva? En adicción hay 3 elementos que lo determinan a uno, que uno sabe, ok, eso es una adicción. Adicción es uno, el primer elemento es que se hace lo que llamamos escalamiento. Las personas empiezan a consumir cada vez más y más para obtener un placer, entre comillas, ¿no? El escalamiento, hay 2 elementos que se presentan con el escalamiento. Uno es por qué se escala. Y eso lo llaman tolerancia, ¿no? Porque la persona va haciéndose tolerante a la droga, en este caso al azúcar, y va comiendo cada vez más y más, ¿no? El otro es, hay un fenómeno de sensibilización donde cualquier idea sobre esa droga, en este caso el azúcar, hace que la persona se hiperactive y trate de buscar ese elemento para consumirlo. Una vez que tenemos eso como primer etapa de adicción, viene la etapa de qué pasa cuando se suspende la droga, ¿no? Es la abstinencia, que eso nos demuestra que hay dependencia. En experimenticos, los experimentos realmente son populares, ¿no? Porque yo he tenido varias personas amigas que son adictos al azúcar y le dicen uno, no, yo soy adicto al azúcar, si a las 10 de la mañana no me como mi tortica o mi dulcito, me siento mal. ¿Qué es eso, sentirse mal? Esa es la abstinencia, ¿no? El no haber tenido el azúcar, vamos a obtenerla. ¿Cómo sería obtener alcohol o cualquier otra droga? Una de las personas con quien trabajé más en Estados Unidos era adicto al azúcar y por eso empezamos a estudiarlo, ¿no? Los experimentos sobre el tema fueron realizados en un trabajo conjunto, Laboratorio de Conductas Alimentarias y Adicción a las Drogas. El problema más grave de todas estas drogas es qué pasa en el tiempo, qué cambia en el cerebro que hace que una persona, después de haber dejado, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos o en cualquiera de estos grupos para evitar la adicción, porque cualquier cosita puede desencadenar años después que esa persona recaiga otra vez en la adicción, ¿no? Y en el azúcar pues nos dimos cuenta que es muy, muy similar. Es entender no solo el tratamiento al consumo de azúcar, sino a las drogas de adicción. Uno no puede pensar, fíjate, que el cerebro, si Dios, la naturaleza, como, ¿verdad? Si eres creyente o no, no puede uno pensar que hicieron los circuitos en el cerebro para uno hacerse adicto a las drogas, ¿no? Sino deben ser circuitos naturales que están ahí para uno sobrevivir. Recuerda que en la época prehistórica era muy bueno ser adicto al azúcar y a los alimentos altos en contenido calórico porque podíamos pasar mucho tiempo sin comer. Estamos hablando semanas sin comer, ¿no? Entonces era importantísimo ese elemento de adicción. Lo que sucede es que ya no somos el hombre primitivo. Ahora, si conocemos esa conducta, en las conductas naturales pudiéramos también entrar en la conducta de adicción a las drogas, que en muchos casos es más peligroso, ¿no? Es más, quisiéramos poder parar al muchacho
o a la persona que es adicta a una de estas drogas. El premio Lorenzo Mendoza Fleury fue creado en el año de 1982 y se entrega a investigadores venezolanos que trabajan en las ciencias básicas, física, química, biología y matemática y sus interdisciplinas. Narci Delgado, ULE Informa. Con el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria, los trabajadores de las casas de estudios superiores deberán enviar por encomienda las facturas para los trámites de reembolso. Si bien es cierto que con las cartas avales los gremios hemos servido de apoyo a los trabajadores para que los trámites sean rápidos, no es menos cierto que no teníamos clara cómo es la situación de los reembolsos. En este momento los trabajadores pueden ir directamente a cada uno de sus gremios, los cuales deben digitalizar el informe médico, el estado de cuenta, la cédula del titular y el beneficiario, la factura con un periodo antes a los 45 días. Yo preferiría que se jugara un lapso no mayor a 30 días. Y nosotros tenemos que enviarlo vía correo al 0800 0, donde vamos a tener una respuesta igual que la carta aval. Posteriormente hay que mandar todos estos documentos vía original a un buzón que se tiene por el Zoom, que es el buzón para reembolso del CISMEO, el cual está en el Zoom con el código CCS-382233, donde se van a recibir todos los originales para que la persona pueda gozar realmente de manera inmediata del reembolso. Esto está sucediendo, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, en la Universidad de los Andes, por la particularidad que no existe en la gerencia de talento humano quien realmente pueda asumir la responsabilidad y la labor y el trabajo de estar de enlace entre la OTSU y la universidad y los trabajadores. En los medios de comunicación del país, la sesión de la Asamblea Nacional y el análisis de los parlamentarios ante el anuncio del gobierno de la salida de Venezuela de la OEA son las informaciones más importantes. El Parlamento venezolano sesionó en el municipio Sucre del estado Miranda y aprobó un manifiesto ante la crisis en el país. La Asamblea Nacional nuevamente sesionó en la calle para discutir los acontecimientos vividos por la población venezolana a lo largo de las últimas manifestaciones. Tras debate, los diputados produjeron el denominado manifiesto para restituir la democracia en Venezuela. El golpe de Estado se manifiesta cuando se mantienen en las cárceles a centenares de presos políticos y reprime brutalmente las manifestaciones pacíficas y somete al miedo y a la violencia al pueblo venezolano. Si es que la de Pinochet y cualquier otra dictadura han salido exactamente con votos, porque cuando tú tratas de recurrir al mismo método de los asesinos, te conviertes en asesino y no resuelves nada. Nosotros no queremos matar a nadie, ni queremos que nos den fusiles ni ametralladoras, queremos que nos den votos, porque ese es el instrumento eficaz para salir de esta pandemia cívico-militar, militar-cívico, de corruptos y narcotraficantes. El vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, hizo un llamado al alto gobierno y a la cúpula militar para que abandonen ese Titanic que se llama Maduro. Los exhortó a que se coloquen del lado del pueblo a través del llamado a elecciones. Pretende sembrar entre nosotros, estimados compañeros, dudas. Pretende bombardear a la unidad de las fuerzas opositoras. Debo decirle a Nicolás Maduro, no sueñes con la desunión, porque esta unidad hoy está más fuerte que nunca, está más decidida que nunca a trabajar por el futuro de Venezuela. La sesión de calle se realizó desde el complejo JJ Papá Carrillo en el municipio mirandino Sucre, donde se guardó un minuto de silencio por Juan Pernalete, joven asesinado a causa de un impacto de bomba lacrimógena en las manifestaciones de Caracas. Diputados de la Asamblea Nacional aseguran que es imposible que el gobierno venezolano se retire de la Organización de Estados Americanos. Según el jefe de la delegación venezolana del Parlamento del Mercosur, Eudoro González, el gobierno no puede retirarse de la Organización de Estados Americanos sin antes recibir la aprobación de la Asamblea Nacional. No puede producirse un retiro de la OEA sin que esta Asamblea Nacional tenga algo que decir, no puede producirse
un retiro de la OEA ni de ningún organismo de ese calado sin que sea aprobado por la Asamblea Nacional y mucho más, y más grave aún, sin que sea reformada la Constitución. Es decir, para que esto se produzca tiene que haber una reforma constitucional. ¿Y qué pasa si en la CELAC se le ocurre a algún canciller de algún país decirle a Venezuela que tiene que hacer elecciones? También nos vamos a retirar de la CELAC, también vamos a decir que no sirve. Y si mañana vamos a la ONU y ya en la ONU el secretario general de la ONU se pronunció y dijo que en Venezuela tienen que liberarse los presos políticos, a ver elecciones, también nos vamos de la ONU. Entonces, ¿qué hacemos si el planeta nos dice que estamos equivocados? Nos vamos del planeta. Explicó que el procedimiento para el retiro de un país del organismo es complejo y puede demorar meses hasta que este se concrete. Son pasos muy complejos y muy complicados y tienen una sola razón. Son así de complejos y así de complicados porque son tratados que están vinculados a la defensa de los derechos ciudadanos, de los derechos civiles y los derechos humanos, y eso es un tema muy serio que el mundo lo toma con mucha seriedad y que no puede ser tramitado a la ligera como pretende el gobierno venezolano en un arrebato de malcriadez porque no le gusta, no acepta lo que el continente y el mundo les dice. La Carta Fundacional de la OEA es un instrumento constitucional, es una ley de la República. No puede Venezuela caprichosamente evadirse de la responsabilidad que tiene ante el continente de participar en ese foro hemisférico. El también parlamentario reiteró que según las normas internacionales, tras iniciarse el procedimiento de retiro, el país continuará en el organismo por 2 años más, tiempo en el cual no están eximidos de cumplir las obligaciones del sistema interamericano. El presidente de Venezuela hizo referencia a la OEA y a su secretario general Luis Almagro luego de haber hecho pública la decisión del gobierno de retirarse de este organismo internacional. Va más allá de la visión proimperialista, es una visión colonialista. Ellos se sienten menos, ellos se sienten fichas del imperio norteamericano para gobernar las tierras americanas. Y han hecho una mayoría circunstancial en la OEA. Y rompieron los esquemas de convivencia, de tolerancia, y se impuso una intolerancia ideológica en vez de diplomacia. Luis Almagro es la vergüenza de América Latina, del Uruguay, es una vergüenza. Las agencias internacionales de noticias destacan lo que piensa Donald Trump de la crisis venezolana, el informe del Foro Penal Venezolano de detenidos en el país y el homenaje al joven Juan Pernalete por parte de sus familiares y amigos. Donald Trump se refirió a la crisis venezolana en un encuentro que sostuvo con el presidente de Argentina. Así respondió el presidente de Estados Unidos al ser consultado sobre la situación en Venezuela y su decisión de dejar la OEA. Venezuela is a mess. Venezuela is a mess. Y calificó la crisis. Well, I'm very sad for Venezuela. I'm very sad to see what's happened in Venezuela. Thank you very much. Venezuela is a very sad situation. Trump ya se había referido a la crisis en el país caribeño durante sus conversaciones con homólogos de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Colombia, Juan Manuel Santos. En una rueda de prensa del Foro Penal Venezolano en la que ofreció un reporte de los detenidos y heridos durante las protestas pacíficas, familiares de las víctimas tuvieron oportunidad de expresarse. Fue detenido el día 6 de abril en las inmediaciones del Recreo por la Guardia Nacional. Me cuenta él después que, la Guardia Nacional lo detuvo, le robaron sus pertenencias, su celular, el dinero, las tarjetas, le pidieron las claves. Luego lo ruletearon porque se lo entregaron a la policía bolivariana y lo estuvieron ruleteando porque lo llevaron también al 6CPC de Plaza Venezuela hasta que lo llevaron al helicoide. Ahí fue torturado, desnudado, le pusieron corriente, lo llevaron al 6CPC y ya mi hijo tiene hoy 21 días de detenido, considerado terrorista. En este momento ella está en el hospital Domingo Luciani. Tiene una fractura severa de pómulo y una fractura en la parte craneal. No pensamos que sea justo que una persona que salga a manifestar sea agredida de esa manera. Hay una situación que se está planteando, digamos, como un nuevo patrón, que es la utilización de bombas lacrimógenas como mecanismo de agresión directa de las personas que se encuentran manifestando. ¿Qué quiero decir? Ya no solo se trata de disuadir y de utilizar los gases tóxicos
de una manera pues indiscriminada, generalizada, causando pues también asfixia y afecciones a las personas. En la ciudad capital, un homenaje recibió Juan Pernalete, joven de la Universidad Metropolitana, quien falleció al recibir un impacto con una bomba lacrimógena en una de las marchas realizadas en la capital del país. El movimiento estudiantil está con ustedes y Venezuela está con ustedes, porque no queremos más Juan Pablo, no queremos más estudiantes muertos. No queremos más familias que se acuestan incompletas porque no somos los únicos que perdimos a alguien. En un sentido homenaje junto a dirigentes opositores, los compañeros de estudio de Juan Pablo Pernalete Llovera, de 20 años, que falleció ayer en medio de la protesta antigubernamental que se desarrolló en Caracas, recordaron la memoria del estudiante de la Universidad Metropolitana UNIMED. Los universitarios marcharon desde la sede de la Casa de Estudios hasta el lugar en el que murió Pernalete, en el municipio Chacao del este de Caracas, un trayecto de un poco más de 10 kilómetros. Vestidos de negro, en silencio y llorando, se unieron a una concentración de dirigentes opositores, artistas y ciudadanos que salieron de una sesión parlamentaria especial abierta al pueblo para participar en el homenaje al joven estudiante de contaduría y jugador de baloncesto. El 2 veces candidato a la presidencia venezolana Enrique Capriles participó en el homenaje. No tenía por qué ser asesinado ni Pernalete, ni ningún venezolano tiene por qué perder la vida por reclamar lo que tiene derecho, que es un futuro distinto a este presente miseria y desastre que estamos viviendo los venezolanos. Señaló como el responsable de las muertes ocurridas en el marco de las protestas antigubernamentales al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro. Los manifestantes piden que se restituya el hilo constitucional, que se convoque a elecciones y se libere a los presos políticos. Anteriormente les habíamos preguntado, ¿cree que el gobierno venezolano cumplirá con los requisitos para dejar de ser miembro de la OEA? El 8% considera que sí, mientras que el 92% considera que no. Eres capaz de mucho más de lo que estás pensando, imaginando o haciendo ahora. Maylis Munre. Con este pensamiento despedimos la emisión. Me despido por esta semana y ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes. La próxima semana nuestra compañera Nereida Pacheco estará al frente de las pantallas para llevarle las informaciones en nuestro noticiero ULA Informa. Les deseamos un feliz y esperanzador fin de semana. Los invitamos para que sigan con nuestra programación por ULA TV, al servicio de la libertad.